Amigos, ya a las 7:15 continuamos con ustedes el día de hoy en el programa y tenemos un invitado. Se trata del magíster Joel Arias Enríquez. Él es coordinador de la carrera de Ingeniería Ambiental de la Universidad Católica San Pablo. Con él vamos a hablar de estos incendios forestales que están sucediendo en Australia. Bueno, si bien los siniestros que son comunes en esta época del año, el país oceánico vive uno de los momentos más terribles, más trágicos de su historia, debido a que los bomberos no pueden controlar el fuego que acaba con millones de hectáreas, y no solo eso, sino estamos hablando de animales y también de pérdidas de vidas humanas. Antes de continuar pues con este tema y analizar un poco del por qué esta agresividad en cuanto a esta estación seca extrema allí en Australia, vamos a saludarlo. Un gusto tenerte, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenos días, un gusto estar aquí en este espacio el día de hoy y para conversar de este tema que es bastante importante, no solamente a nivel internacional, sino también que podría tener algunas implicancias a nivel de acá de nuestro país. Perfecto, es importante saber ello. Y primero empecemos, ¿qué tan usual es que en temporadas secas se den este tipo de incendios a la magnitud que tenemos? Bueno, específicamente hablando del caso de Australia, los incendios forestales son usuales. Lo que está ocurriendo ya actualmente es que están en una magnitud bastante fuera de lo normal, ¿no? Por eso son bastante intensos. Y eso tiene bastantes causas y bastantes consecuencias, ¿no? Pero más que todo tiene que ver con todos estos problemas que ya son bastante conocidos que vivimos hoy en día, problemas ambientales globales, ¿no? Como por ejemplo el famoso calentamiento global que tenemos hoy en día y el aumento de la temperatura a nivel de todo el planeta, ¿no? Que hace que este tipo de fenómenos sean mucho más intensos y específicamente en Australia, ¿no? Como lo que está pasando hoy en día. Lo preocupante es que a veces las autoridades pues no lo están tomando con la seriedad del caso, ¿no? Porque en este caso expertos han denunciado que desde abril, en el caso de Australia, ya se incubó un desastre. O sea, ya en abril del año pasado un desastre en Australia, una estación seca en extremo y esta temperatura récord en la cual están viviendo, que incluso increíblemente para nosotros ya 30 es excesivo, ellos viven 50 grados centígrados de temperatura. Así es, en el último año, este último año se han registrado las temperaturas más elevadas en Australia, ¿no? Históricamente, de toda la historia de este país, pero este fenómeno también tiene una causa que es obviamente un fenómeno natural que ocurre en Australia, que es similar a lo que tenemos aquí, como por ejemplo acá tenemos el famoso fenómeno del Niño que ocurre regularmente, y allá tienen un fenómeno que se conoce como el fenómeno del Niño Índico, ¿no? Que es un fenómeno natural, ocurrente, regular, pero en los últimos años a causa de todos estos cambios a nivel global por el medio ambiente, se está viviendo mucho con mayor intensidad y mayor regularidad, ¿no? Ahora, ¿en qué consiste ese fenómeno? Básicamente es en que en el Océano Índico, que está próximo a Australia, se forman dos corrientes, una corriente más cálida y otra más fría. La corriente más cálida está para el lado de África, donde están viviendo, por el contrario, inundaciones, por ejemplo, hoy en día, ¿no? Inundaciones muy graves y muy intensas, ¿no? Y para el lado de Australia hay una corriente fría que hace que el país y las lluvias sean mucho más escasas y por lo tanto es una temporada mucho más seca, ¿no? Y si estamos hablando de que las temperaturas actualmente en Australia son muy elevadas, llegando hasta casi 50 grados, y a eso le suman también la falta de lluvias, obviamente esto hace que este tipo de fenómenos de los incendios sean mucho más regulares y mucho más intensos. Bien, y tú, bajo el análisis que se está dando y también los medios que nos ayudan a conocer de cerca lo que está sucediendo allí, también estás de acuerdo con la inacción de algunas autoridades que, bueno, al parecer están dejando pasar este tipo de problemas que tienen que ver con el cambio climático y el calentamiento global? Claro, bueno, sabemos que Australia es un país desarrollado, ¿no? Obviamente, y que en términos de disponibilidad de recursos, sí los tienen, ¿no? Pero también hay que entender un poco que este fenómeno natural llega a unos niveles en los cuales ya no es posible tampoco tratar de eliminarlo o minimizarlo a que sea eliminado totalmente, ¿no? O sea, por ejemplo, lo que está haciendo el gobierno australiano es básicamente tratar de controlar la expansión, más que eliminar la ocurrencia, porque tratar de que este incendio desaparezca en los próximos meses es casi complicado. Imposible, por no decir otra cosa. Entonces lo que ellos tratan de hacer es minimizar el impacto, o sea, que no sea más extensivo y que llegue obviamente a afectar muchas más áreas, que actualmente está afectando áreas que antes no afectaba y que están cercanamente ya a ciudades urbanas y poblaciones importantes en Australia, como por ejemplo Sydney, ¿no? Que obviamente ya la población de la misma capital, de la misma ciudad, están obviamente utilizando mascarillas
porque las nubes de humo que se forman también ya están llegando en grandes cantidades a estas zonas, ¿no? Y estas nubes de humo incluso están llegando increíblemente aquí a América. Exacto. Del sur, ¿no? Se ha visto casos que en Chile, en Uruguay ha cambiado incluso el clima, ¿no? Exacto. Es preocupante esta situación porque ¿qué trae? ¿Qué consecuencias a la salud trae pues este tipo de... Por ejemplo, todos estos humos que se generan de los incendios forestales generan un propio clima, aunque no lo crean, es lo que se conoce como, es más, todavía se forman tormentas de fuego o nubes de fuego, ¿no? Porque todos estos humos obviamente al llegar a la parte de la atmósfera se enfrían y van a generar nubes. Y estas nubes obviamente no son nubes naturales, son nubes que se conocen como nubes de fuego, ¿no? Como producto de estos incendios. Y estas nubes obviamente llegan a producir inclusive tormentas, relámpagos eléctricas, ¿no? Y obviamente toda esta ceniza también obviamente puede generar problemas respiratorios para la población, ¿no? Obviamente problemas respiratorios, problemas de visión y otro tipo de consecuencias para la salud, no solamente de las personas, sino también, como mencioné al inicio, de todos los ecosistemas, las plantas, animales que dependen. No estamos viendo en las noticias que, por ejemplo, hay millones de especies, ¿no? australianas que son obviamente propias de ahí y que algunas de ellas no existen en otras partes del mundo que están siendo afectadas, ¿no? Además de la población, sino más... Están extinguiendo. Exacto, ¿no? Y esto es algo que obviamente se lo puede controlar hasta cierto nivel, pero en términos de recursos, de poder eliminar este impacto, o sea, es muy complicado. Y eso también es consecuencia de lo que mencionaste del famoso cambio climático, ¿no? O sea, este fenómeno del Niño Índico es regular, es normal, pero no con tanta intensidad y no tan regularmente, o sea, como se está dando hoy en día. Y nosotros ya sabemos que el cambio climático es un fenómeno de implicancias globales, o sea, las consecuencias son globales. Y los orígenes también tienen que ver con las actividades y todo lo que nosotros llevamos a cabo. Alguien podría decir, lo que está pasando en Australia no tiene nada que ver con las actividades que, por ejemplo, acá en Sudamérica o en el Perú nosotros llevamos a cabo, pero sí, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las causas del calentamiento global? Creo que ya es conocido para todos, que es básicamente... Pero nunca está de más, ¿no? Porque nos tiene que generar conciencia. Sí, ese tipo de temas, no solo de que, bueno, está sucediendo en Australia. Hemos tenido un problema similar en el Amazonas. Estamos hablando del año pasado, ¿no? En América el Amazonas estuvo en llamas durante varios días, si no me equivoco, fue casi más de un mes. Exacto. ¿No? Y bueno, se han perdido cerca de 2.5 millones de hectáreas. Bueno, algunos solo aducen pues que estos problemas que suceden es por la temporada seca, pero tenemos que recordar que hay acciones que se pueden tomar para minimizar el impacto. Claro, cuando estamos hablando hoy en día de los problemas ambientales que tenemos en el planeta, o sea, todos tenemos un grado de implicancia y todos también somos responsables, porque recordemos que el medio ambiente no es solamente de algunos, sino de todos. Y como tú bien mencionaste, si bien es cierto, Australia es una locación que se encuentra distante a Perú, en algunas partes de Sudamérica estamos viendo algunas consecuencias que algunas nubes de humo ya están llegando. Entonces es ahí donde, como mencionas, es importante que nosotros tomemos conciencia de cuál es la importancia de cuidar el medio ambiente y no solamente desde un tema de cambio de cultura, ¿no? De cambio de forma de pensar, de forma de usar los recursos que tenemos disponibles, sino tomar acciones concretas, ¿no? Y es por eso, nos compete a todos. A todos, claro. A las personas, a las empresas, a las industrias, a las instituciones educativas, académicas, como el caso de las universidades, por ejemplo, en este caso las universidades que tenemos aquí, ¿no? Bien, entonces sí hay algunas repercusiones en el clima a raíz de lo que está sucediendo en Australia, también para aquí, para América. Exacto, hay algunas repercusiones que no se viven con la intensidad que se está viviendo allá, pero como mencionaste, o sea, si queremos esto asimilarlo a una realidad más local, ¿no? O sea, nosotros podemos decir, eso está pasando allá, pero como habíamos mencionado, el problema de lo que vivimos en la Amazonía es algo bastante equivalente, ¿no? Que ahí hay toda una controversia sobre las causas específicas, si fue básicamente un fenómeno natural o si hay alguna otra implicancia de alguna causa provocada y todo por el estilo de lo que se ve en los medios de comunicación, ¿no? Que es provocada, pero no, las olas de calor están existiendo. Exacto. Y también aquí, y hablando de ello, precisamente es posible que el Amazonas arda a consecuencia de este tipo de olas de calor. O sea, hemos visto ya la magnitud que tuvo allí en Brasil, ¿no? Pero no es que quedó allí, puede volverse a repetir la historia y puede ser más fuerte, incluso algo parecido se podría dar que Australia. Sí, claro que sí, y no necesariamente tendría que tener una causa inducida, ¿no? O algo provocado, sino podría ser algo espontáneo y natural, porque como vuelvo a repetir, el cambio climático, la causa principal del cambio climático es el aumento de la temperatura que tenemos en el planeta.
Ahora, ¿por qué está aumentando la temperatura? Calentamiento global. Es por el famoso efecto invernadero, que es básicamente el aumento de la temperatura por el aumento de las emisiones contaminantes, ¿no? Que forman parte de estos gases llamados de efecto invernadero. Ahora, ¿cuál es el principal gas de efecto invernadero que tenemos hoy en día? Es el famoso CO2, ¿no? Que obviamente estas son emisiones que son producidas por industrias, por el parque automotor. Nosotros, los seres vivos, producimos CO2 de forma natural, ¿no? Pero obviamente la cantidad que es producida de forma industrial, que forma parte del desarrollo social, económico que tenemos en el mundo, no solamente en el país, obviamente hace que la cantidad de CO2 que se genere anualmente cada vez es mayor. Y eso contribuye a que este efecto invernadero obviamente sea cada vez más intenso y hace que el aumento de la temperatura en todo el planeta sea mayor. Ahora, en términos de la Amazonía, ¿podría volver a pasar eso? Pues sí, ¿no? O sea, nosotros sabemos que la Amazonía tiene un clima bastante húmedo, ¿no? Por el tipo de ecosistema que tiene, ¿no? Pero en los últimos años estos cambios de temperatura están haciendo que los ecosistemas también varíen esa dinámica. O sea, podría ya no llegar a ser tan húmedo, podría ser más seco y con el aumento de la temperatura podría generarse un incendio de forma espontánea, natural. Y obviamente si no se controla o toman acciones o no hay estrategias políticas adecuadas o gente que esté involucrada, ¿no? En el desarrollo de alguna solución, obviamente esto podría tener consecuencias graves para el medio ambiente. Bien, ¿y cuánto demora aproximadamente en recuperarse un ecosistema dañado como lo que está sucediendo allí en Australia? Bueno, eso toma años. O sea, por ejemplo, las áreas forestales que tenemos en la Amazonía y en Australia también, obviamente, no son de años, sino miles de años, ¿no? Algunos árboles tienen, o sea, son ecosistemas de mucho tiempo atrás y nosotros sabemos que también esto perjudica desde el punto de vista que todos las áreas forestales que tenemos en el planeta son el pulmón del planeta, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque los árboles son los encargados un poco de oxigenar, ¿no? Absorben este CO2 que te acabo de comentar y obviamente lo convierten en oxígeno nuevo. Entonces imagínense, si cada vez va a haber más incendios forestales, vamos a aumentar la cantidad de CO2 que tenemos en el planeta. ¿Qué vamos a respirar? Obviamente la situación está complicada. Sí, para la salud del hombre también, pues no, o sea, la calidad de los componentes ambientales que vivimos hoy en día, la calidad del aire, la calidad del agua, el suelo, o sea, son una serie de implicancias que tienen relación con muchas cosas, o sea, no son, porque hay un incendio no tiene nada que ver con otros aspectos del medio ambiente, o sea, todo tiene una consecuencia y todo tiene una relación. Una correlación. En términos generales, ¿cuál es la situación también acercándonos a nuestra biodiversidad? ¿Contamos con las medidas necesarias para preservar nuestro patrimonio en cuanto de reserva nacional? Actualmente en el Perú, en el país, obviamente somos un país todavía en vías de desarrollo, obviamente, pero creo que ya estamos tomando acciones concretas, ¿no? En cuanto a nivel del desarrollo de políticas, estrategias para el cuidado del medio ambiente, los componentes, la biodiversidad que mencionas. Por ejemplo, ya sabemos que tenemos un ministerio, ¿no? El MINAM, acá en nuestro país, que obviamente es relativamente nuevo, pero es importante tener obviamente un organismo que ya se encargue de desarrollar, ¿no? Este tipo de estrategias políticas, pero como no solamente es labor de las autoridades, sino labor de todos los componentes que tenemos en la sociedad, empezando desde nosotros mismos individualmente, hasta las organizaciones, empresas, instituciones que tenemos, que queramos o no, todos tenemos un impacto en el medio ambiente. O sea, si nosotros nos ponemos a pensar, decimos, ok, un país desarrollado deben ser las industrias, las grandes empresas, pero nosotros con el quehacer diario utilizamos recursos, tenemos impactos tanto positivos como negativos en el medio ambiente. Entonces es un poco de crear no solamente políticas o estrategias, sino una cultura de cambio, ¿no? En cada persona, en cada individuo, para poder obviamente contribuir a una mejora de la calidad del medio ambiente y asegurar lo que se conoce, pues que es un desarrollo, pero un desarrollo futuro, ¿no? Sostenible. Sí, bueno, repito, ¿no? El cambio que tengamos que tener en cuanto a esta cultura no solo debe ser de parte de las autoridades, todos estamos comprometidos, todos vivimos en este medio, a veces nos ponemos a pensar solo en lo mejor que nos da el día a día, pero no estamos pensando el lugar donde vivimos. A veces cuando pensamos en el lugar donde vivimos nos limitamos a ver nuestras viviendas, pero no vemos nuestros suelos, nuestra agua, el cuidado que debemos tener. Bueno, es importantísimo bajo los estudios que tú tienes, las recomendaciones nunca están de más. Dirígete a nuestra población en referencia a estos hechos. Bueno, que temas que se abren para poder crear conciencia de alguna forma y ver qué sucede también en nuestro país. Sí, claro, o sea, como les vuelvo a repetir, ¿no? O sea, esto de los aspectos ambientales que tenemos hoy en día es muy importante que nosotros tomemos conciencia y, por ejemplo, nosotros yo como docente, ¿no? De la Universidad Católica San Pablo,
Y quiero aprovechar esta oportunidad también para recordarles que un poco también comentarles de un nuevo proyecto que tenemos ya lanzando este año, que es una nueva carrera de Ingeniería Ambiental, lo que es parte de la nueva oferta educativa que tenemos en nuestra universidad. Y como sabemos, la Universidad de San Pablo siempre se ha caracterizado también por brindar no solamente profesionales con un alto nivel académico, sino también con una formación integral, ¿no? Responsabilidad en términos social. de la ética, de los valores, ¿no? Porque si estamos hablando de medio ambiente, no solamente es tener un profesional con un perfil altamente académico que técnicamente, tecnológicamente, científicamente tenga habilidades, cualidades para poder brindar soluciones a estos problemas, sino tomar también decisiones que sean en beneficio de todos, ¿no? Que tengan sea una decisión equilibrada, que tenga la contemplación de los aspectos sociales, económicos, pero también los aspectos éticos, morales, porque el medio ambiente, más allá de ser una fuente de recursos, ¿no? Que nos puede brindar un beneficio económico, tiene un aspecto humano también que está en relación con todos nosotros. Entonces creo que la labor de nosotros como por ejemplo institución educativa es muy importante en el desarrollo del país en términos de brindar este tipo de soluciones, ¿no? Y más que todo en este contexto de esta nueva carrera de Ingeniería Ambiental, que me parece que es muy importante y muy necesaria, y es una carrera futura que vamos a implementar este próximo año, este año que estamos viendo 2020, ¿no? Bien. Desde cosas mínimas, ¿no? Uno puede apoyar a su medio, ¿no? Hablamos también del tema de los plásticos, ya tenemos que ir cambiando nuestra cultura, sí, claro, en el tema de residuos sólidos, el cuidado, repito, del agua, de nuestra energía. Hay que valorar lo que tenemos, no solo se trata de que yo pago mi plata, sino es valorar los recursos que todavía gozamos. Te agradecemos por estar con nosotros y pues ampliarnos el panorama de lo que está sucediendo ya en Australia, que no es distinto a lo que podría suceder en América. Sí, no, claro, de hecho, les agradezco por la invitación y como mencionas, o sea, tenemos acá en Arequipa, en la región, problemas puntuales, ¿no? O sea, de la contaminación de los suelos, el agua, los residuos sólidos, la radiación que vivimos hoy en día. 17 puntos, digamos. 17 puntos y más todavía, ¿no? Y obviamente en los próximos años tal vez esto se incremente, pero tenemos que tomar acciones individuales empezando, como mencionas, desde la labor, desde cada uno de nosotros, nuestro hogar, nuestro día a día y con acciones concretas y sencillas, ¿no? Que podemos llevar a cabo. Bien, te agradecemos. Hemos estado conversando con el magíster Joel Arias Enríquez. Él es coordinador de la carrera Ingeniería Ambiental de la Universidad Católica San Pablo, hablando de estos incendios forestales en Australia y su repercusión en el clima, y no solo en el clima, sino también en América Latina. Amigos, 7:32. Momento del corte, volvemos con más.